Vamos a saludar a esta hora al exministro de Defensa, ex embajador de Colombia en los Estados Unidos, una doble condición que lo hace muy importante para poder analizar este tema. Es el doctor Gabriel Silva Luján. Doctor Gabriel Silva, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Vamos, Carlos, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a usted por darnos algunos minutos aquí en la FM. ¿Qué tal le parece esto de no bombardear? No bombardear, como lo está diciendo el gobierno, en lugares donde se sepa que hay menores de edad. No, es una política sensata. Yo creo que el propósito es muy loable y muy bienvenido. Se debe buscar siempre minimizar cualquier daño a la población civil. Me preocupan varias cosas. La primera, la forma en que se planteó y se anunció. Es decir, las operaciones militares, las decisiones tácticas se caracterizan y deben ser manejadas con absoluta discreción, porque el resultado puede ser el contrario del que se busca. En este caso, por ejemplo, pues ya me imagino a las bandas criminales y a los grupos guerrilleros reclutando más gente, más niños, más menores, porque pues eso servirá de un freno, de un disuasivo a las operaciones militares. Lo del reclutamiento de menores es tal vez uno de los puntos más importantes, señor exministro, y es que esto lo que puede crear es un incentivo para que las FARC o la ELN o las disidencias o quien sea se, se hagan de menores de edad para evitar que las Fuerzas Armadas, el ejército, el orden, la ley llegue hacia ellos. Y eso lo han hecho en el pasado, ¿no? No es algo nuevo. Sí, es así. Sin duda, pues esta política es preferible a lo que oímos de considerar en el pasado, de considerar a los menores máquinas de guerra. Eso es un concepto también muy equivocado. Pero en relación al punto del reclutamiento, quisiera decir que efectivamente se puede producir esa consecuencia desastrosa para la protección de los menores. También me parece que una decisión aislada, es decir, por ejemplo, ordenar que no hay más bombardeos o que se suspenden. Eso suena muy poderoso, pero realmente eso tiene que ser una política de mitigación de los daños a la población civil, a sus recursos, a sus activos, a la infraestructura. Eso requiere una capacitación, requiere toda una planeación para que no tenga efectos como ese y efectos también en realmente mitigar o reducir o quitarle efectividad a la actividad de la fuerza pública. En términos generales, yo me acuerdo, doctor Silva, y usted por favor corríjame si no es verdad, que nos han dicho en Colombia que pocas cosas son tan efectivas en el combate de la insurgencia / narcotráfico en Colombia que los bombardeos. De hecho, me acuerdo haber leído que durante las conversaciones de paz trascendió que algo que admitió las FARC en su momento es que los bombardeos eran de las cosas más duro que le había pegado y que había servido para doblegarlas y que era de las cosas que más miedo le temían. ¿Estoy en lo incorrecto? No, es absolutamente cierto. Cuando tuve el privilegio de ser ministro de Defensa y lo mismo a lo largo de toda la política que se ha implementado de confrontación al delito, la capacidad de actuar desde el aire con munición de ese estilo es muy importante, ha sido definitiva. Es cierto que las FARC consideraron ese cambio táctico y esa capacidad que desarrolló el Estado para perseguirlos y llegar a ellos por esa vía como un factor definitivo para su verdadera rendición, llamémosla, para su verdadera entrega o para llevarlos al proceso de paz. Entonces sí es una herramienta muy poderosa. También creo que no se puede usar a expensas de la población civil. Hemos tenido muchos problemas porque lo que se gana tácticamente en el campo de batalla se puede perder en el respaldo de la población, que es lo más importante. Doctor Silva, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿No está partiendo el ministro o el gobierno Petro de la base de que es que las fuerzas militares bombardean donde hay niños? Es decir, que desconfía de la ética de sus fuerzas militares. Oye, no podría decir eso
porque no sé la lógica de la decisión. Creo que es una decisión desde el punto de vista moral correcta y adecuada. Lo que pasa es que a mí lo que más me preocupa a mí es la implementación, un anuncio a los cuatro vientos que genera muchas preocupaciones y genera efectos negativos. Creo que han existido ocasiones donde efectivamente una acción militar o un bombardeo genera daños que se llama técnicamente colaterales, pero que son daños muy severos porque significan personas no combatientes o menores combatientes que fallecen en esas operaciones y sí debe ser una política evitar al máximo esas consecuencias, y eso se resuelve con una estrategia bien montada, no simplemente con una orden, una estrategia que incluya una nueva visión de la inteligencia que se enfoque en proteger a los civiles, por ejemplo, que se tenga suficiente información del blanco, del objetivo, para poder minimizar, reducir o evitar a toda costa esos impactos, sí, que son muy perversos para el éxito del ejército y de la policía, porque la verdad es que la indignación que produce un error de esa naturaleza borra cualquier avance en el terreno militar. Exministro, ¿qué le parece a usted que son las consecuencias prácticas en la negociación o en el inicio de negociaciones con un grupo armado ilegal al que se le dice de entrada, los vamos a dejar de bombardear sin que haya habido ningún mensaje de ese o esos grupos, sin que haya un mensaje de un cese unilateral o sin que haya un mensaje de entregar a todos los secuestrados? Eso no significa les vamos a dar todo lo que quieran y después es una manera de empoderar a los grupos armados ilegales ante una negociación. Bueno, yo creo que en general lo decía en una columna de Cambio que se llamaba El Dilema del Diablo, y también creo que el gobierno está abordando esta negociación de paz total con bastante improvisación. En particular me preocupa, en la línea de lo que usted dice, pues me preocupa esencialmente que uno haga concesiones antes de sentarse a la mesa. Por ejemplo, hablar de un cese bilateral del fuego sin ningún tipo de compromisos y sin realmente tener acuerdos verificables y sostenibles es muy peligroso, porque le da una ventaja muy grande, y eso ya se vivió en el gobierno del presidente Belisario y en el gobierno del presidente Pastrana. La mayoría de nuestros oyentes no recordarán esos gobiernos porque son muy jóvenes, pero realmente allí lo que se hizo fue eso, dar concesiones como un fuego bilateral donde las fuerzas militares pararon sus acciones y fue aprovechado por las FARC para avanzar tremendamente sus capacidades militares. Doctor Gabriel, buenos días, lo saluda Juan Lozano. A usted le ha tocado luchar por la seguridad del país y por la paz, pues desde esos gobiernos. En el gobierno del presidente Barco le tocó en la Casa de Nariño la batalla por la extradición. Cuando uno ve esta decisión, viene en paquete con suspensión de órdenes de extradición, suspensión de aspersión aérea y ahora suspensión de los bombardeos. Le quiero preguntar por el paquete. Esta no es una medida sola. ¿Cómo ve usted el paquete? Extradición, bombardeos, fumigación. Sí, yo arrancaría por lo de la extradición porque realmente son medidas independientes que, claro, producen efectos conjuntos. Pero yo mencionaría lo de la extradición. Me parece que un temor que yo tenía y que muchos hemos tenido, y es que se renunciara a la extradición como herramienta, podría ser parte de ese paquete. Afortunadamente lo hemos oído hasta ahora es que el gobierno va a condicionar la capacidad de extradición al comportamiento de los delincuentes, de los narcotraficantes y los que sean sujetos de ese mecanismo judicial internacional. En ese sentido, pues me parece que eso se ha hecho en el pasado con éxito. Se usó, por ejemplo, en la política de justicia y paz del presidente Uribe hacia los paramilitares. Se usó también en el caso del proceso de paz con las FARC. Se usó con menos éxito en el caso de la política del presidente Gaviria de sometimiento a la justicia del cartel de Medellín. Es decir, es una herramienta importante tener la discrecionalidad
Afortunadamente eso es lo que he entendido, puedo estar equivocado, pero la discrecionalidad es muy importante porque no se puede renunciar a aplicar la extradición. 6 de la mañana, 27 minutos. Unas aclaraciones muy importantes, un análisis bastante claro sobre la situación. Hay una diferencia grande entre lo deseable y otra entre lo realizable. Doctor Gabriel Silva Luján, exministro de Defensa y ex embajador de Colombia en Estados Unidos, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Luis Carlos, Juan, William, por la oportunidad.